El complejo industrial consta de 4 módulos principales o que de pronto los abordamos en 4 materias o 4 temáticas, por decirlo así, que son la temática de ingeniería de métodos, en donde pues en esta vamos a encontrar una serie de prácticas como es la práctica de diagramación. De pronto aquí les hago énfasis, no es tanto una práctica, sino un recurso, porque aquí lo que vamos a encontrar nosotros es un diagramador que nos va a permitir realizar diagramas sinópticos, diagramas de flujo, diagramas que de pronto vamos a necesitar en algunas prácticas que nos van a ir pidiendo más adelante. Entonces esto de pronto va a ser un recurso porque nos va a permitir, así como de pronto no tan al parecer como es el software Visio, en donde de pronto hacemos diferentes diagramas, pero sí nos va a permitir hacer un diagramador con los elementos fundamentales. ¿Listo? Después de esto, sí ya tenemos nuestra práctica de estudio de tiempos. Esta práctica está enfocada en realizar o verificar qué es lo que se está presentando en la planta. Hay un inconveniente, hay un problema con la demanda, hay unas áreas que están afectadas y pues nosotros tenemos que llegar a realizar el estudio de tiempos a través de 3 posibles metodologías. Esas 3 posibles metodologías están cronometraje, muestreo y datos históricos. Podemos realizar una de las 3, si queremos hacer las 3, no hay ningún problema, ahí nos lo va a permitir desarrollar la herramienta. Tenemos nuestra práctica de diseño de planta. Esta práctica lo hacemos a través de la metodología SLP, Systematic Layout Planning, en donde tenemos que, a través de un gráfico de relaciones, tenemos que crear una nueva planta para el proceso de producción que nos están presentando. Nosotros pues nos van a hacer antes de eso una visita al proceso productivo. Tenemos que verificar qué áreas tienen relación, cuál es el tipo de relación que tienen y de acuerdo con cada una de de los espacios que ocupan las máquinas, los operarios, pues de definir nuestro diseño de planta a través de la metodología SLP. Tenemos nuestra práctica de ergonomía. En esta práctica vamos a enfocarnos a través de lo que llamamos nosotros la metodología o el método RULA, el cual pues nos va a permitir verificar las características de un puesto de trabajo y poder dar una solución a algo también, a un inconveniente que se está presentando dentro de la planta. Entonces, acá a través del método RULA tenemos que hacer unas calificaciones en las matrices, también nos va a explicar unos temas en cuanto a la puntuación y así obtener qué calificación al final para nosotros dar soluciones al puesto de trabajo que se está presentando. Pasamos al siguiente módulo. Este módulo es el de procesos industriales. Tiene su única práctica que es la de procesos industriales. Aquí abordamos todos los procesos metalmecánicos, procesos productivos que se van a ver en una planta de producción de bicicletas. En él van a ver procesos como es el cizallado, troquelado, fresado, taladrado, embutido, entre otros procesos, y vamos a tener la oportunidad, pues claramente, de ir dando solución a los inconvenientes que se van presentando. Tenemos nuestro módulo de producción, es uno de los principales o uno de los cores fundamentales de la ingeniería industrial. En él vamos a encontrar nuestra práctica de pronósticos, dependiendo de un análisis de demanda, tenemos que llevar a cabo nuestros pronósticos, tenemos nuestra práctica de planeación agregada que estaba enlazada un poco con plan maestro de producción, donde vamos a llevar a cabo los diferentes planes de contratación de horas extras, de despidos, de contrataciones o agregación de turnos, bueno, entre otras. Tenemos nuestra práctica de análisis de capacidades. En ella vamos a desarrollar todas las capacidades para el proceso productivo, capacidad disponible, real, teórica, eficiencias dentro de la planta de producción. Tenemos nuestra práctica de planificación de requerimientos de materiales, EMRP, con nuestro árbol de ensamble nos vamos a presentar, tenemos que desarrollar un EMRP. Tenemos nuestra práctica de teoría de restricciones, esta está principalmente basada en la parte o en el libro de la meta de Goldratt, en donde tenemos que desarrollar los 5 pasos de las teorías de restricciones, en donde tenemos que verificar cuál es el cuello de botella, verificar si podemos subordinar, elevar la restricción, entre otras características. Por último, en este módulo tenemos nuestra práctica de control de la producción. En ella ustedes van a encontrar todo lo relacionado, de pronto no a los KPI, sino lo que está enfocado esta práctica es al Balance Scorecard. Todos los indicadores los vamos a ver a través de la metodología Balance Scorecard.
Por último, tenemos nuestro módulo de investigación de operaciones. Él consta de la práctica de optimización, en donde vamos a manejar casos de minimización, maximización, en donde tenemos que desarrollarlos a través de un método simplex, ya sea manual o también a través del solver en un archivo de Excel. Tenemos nuestra práctica de redes. Esta está fundamentalmente presentada a través de la metodología CPM y PERT, en donde tenemos que diseñar la red, en donde tenemos que verificar la ruta crítica, determinar las holguras, bueno, cada una de estas características. Entonces, estas son las prácticas que ustedes van a encontrar en el módulo o en el complejo industrial y vamos a ver cómo se presenta cada una de estas prácticas. Entonces, voy a entrar a la práctica, en este caso, ergonomía al azar. Es una práctica, así como ustedes van a encontrar esta estructura, van a ver la estructura en todas las prácticas posteriores o en todas las prácticas de los diferentes módulos. Entonces, ¿qué corresponde a esa estructura? En todas las prácticas ustedes van a encontrar una guía didáctica. Esa guía didáctica nos presenta una descripción general de la práctica y cada una de esas características corresponden a la estructura pedagógica que lleva a cabo cada una de las prácticas. Después de la guía didáctica encontramos unos objetivos, encontramos también un planteamiento del problema, encontramos unos recursos y equipos en donde de pronto nos va a detallar cuáles son esos equipos que necesitamos para el desarrollo de nuestras prácticas o con los que nos vamos a enfrentar dentro de la simulación. Tenemos también dentro de la estructura pedagógica, tenemos nuestras suposiciones y consideraciones, nuestra metodología. Acá ustedes van a encontrar una opción que dice simulación, datos y resultados. En ella ustedes van a encontrar el acceso a la simulación. Y por último, ustedes van a encontrar referencias bibliográficas. Ahí ustedes van a poder soportar de dónde fue sacado todo lo que se desarrolló para las simulaciones. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la simulación está casi al final? Debido a que el estudiante debe desarrollar toda la lectura de esta estructura pedagógica porque él debe conocerla, debe saber cuáles son los objetivos, debe saber cuál es el planteamiento del problema. Entonces, acá en penúltimo lugar vamos a encontrar la simulación en donde está arrojada nuestra práctica. También nosotros recomendamos a nuestros clientes ingresar primero a esta parte en donde va a estar la simulación, debido a que nosotros utilizamos un software de gamificación en donde la tecnología es un poco robusta. Para eso, entonces, nosotros nos dirigimos a simulación, datos y resultados. Acá está nuestra imagen con el botón de play. Le vamos a dar clic. Él nos va a empezar a cargar nuestra práctica. Esto no quiere decir que vaya a cargar una eternidad, no. Es un máximo de 5 minutos que dura en cargar una práctica, pero podemos irla dejando cargando mientras hacemos la lectura de nuestra estructura pedagógica. Entonces, vamos a irnos acá y empezamos con lo que es nuestra guía didáctica. Entonces acá dice guía didáctica, nos da la introducción, nos da unos pasos generales, nos da un resultado de entrega que debemos desarrollar. Nuestra simulación acá nos dice, nos va a entregar un informe final con todos los datos que nosotros fuimos colocando dentro de la simulación, que fuimos desarrollando, los cálculos que fuimos determinando. Todo eso nos lo va a entregar al finalizar la simulación en un informe final. Tenemos nuestras recomendaciones, de pronto nos van a decir qué debemos tener en cuenta o qué conocimientos previos debemos tener para desarrollar esta práctica y nos va a dar un tiempo estimado en lo que tarda nuestro laboratorio o nuestra práctica virtual. Pasamos a la siguiente parte, de acuerdo a la estructura, veíamos ahí, era objetivos. Acá vamos a encontrar un objetivo general. Todas las prácticas tienen un objetivo general que el estudiante debe cumplir o el usuario que está desarrollando la práctica debe cumplir. En este caso, es realizar la evaluación de los puestos de trabajo de la empresa Virtual Bike a través del análisis de los factores ambientales y de aplicación del método RULA, con el fin de determinar si se requieren realizar modificaciones que permitan lograr un diseño ergonómico adecuado en el puesto de trabajo. Encontramos nuestros objetivos específicos. Pasamos a la siguiente parte, es el planteamiento del problema. En todas las prácticas ustedes van a encontrar un caso real, un problema que se está presentando, lo van a encontrar en la estructura pedagógica y también lo van a determinar dentro de la simulación. En este caso nos dice el problema que es el coordinador HSQ de la empresa Virtual Bike ha detectado que ha aumentado el número de incapacidades en los trabajadores en uno de los procesos y parece ser consecuencias de malas posturas en el trabajo. Por lo tanto, el ingeniero HSQ le propone aplicar el método RULA. Bueno, ahí nos va a describir el problema. En algunas prácticas, pues de pronto el problema va a estar más detallado, de pronto nos va a dar cifras, datos, números que debemos tener en cuenta. Entonces, por eso
debemos hacer lectura minuciosa a nuestra estructura pedagógica. Pasamos a la siguiente parte, encontramos recursos y equipos. Acá nos va a presentar cuáles son esos equipos que nos vamos a enfrentar dentro de la simulación y que de pronto vamos a necesitar externamente. Entonces acá nos dice elementos de protección personal, nos lo van a dar dentro de la simulación, la cámara fotográfica nos lo van a dar dentro de la simulación, un software de cálculos de pronto, acá nos dice un software asociado al análisis ergonómico, también lo vamos a encontrar dentro de la simulación, de pronto por ahí vamos a ver que vamos a necesitar un Excel para desarrollar nuestros cálculos. De pronto, si ustedes quieren utilizar un cuaderno, un bloc de notas, lo pueden hacer, aunque en la simulación también les va a presentar uno. Tenemos nuestra siguiente parte, que son las suposiciones y consideraciones. En él nos van a decir esas consideraciones que debemos tener en cuenta o esas características que debemos aplicar antes de desarrollar nuestra simulación. ¿Listo? Entonces acá nos dice que de pronto la empresa tiene por política realizar cambios en la tarea o en el puesto de trabajo cuando el método RULA obtiene un nivel de actuación superior o igual a 3. Es una consideración que debemos tener en cuenta. Entonces, si obtenemos un nivel de actuación 3, pues ya sabemos que tenemos que hacer mejoras. ¿Listo? Pasamos a la siguiente parte y es la metodología. Aquí encontramos la parte del marco conceptual y el paso a paso totalmente detallado de cómo desarrollar nuestra práctica. Estos también están soportados con algoritmos o diagramas de flujo en donde nos va a presentar cómo es el desarrollo de la práctica. Acá vamos a encontrar el paso a paso, acá vamos a encontrar el marco conceptual donde nos va a explicar lo que es el método RULA, cómo es la calificación de las posiciones, de los ángulos, del grado en que nos estamos manejando. Bueno, todo eso nos lo va a describir acá. Después tenemos que hacer un cruce de matrices para determinar la puntuación del grupo A, la puntuación del grupo B. Y así sucesivamente vamos encontrando todo lo desarrollado en el marco conceptual. De pronto en la práctica de estudio de tiempos, en la metodología vamos a encontrar o nos va a explicar qué es el tiempo de ciclo, qué es el tiempo estándar, qué es el takt time, y eso pues lo vamos a encontrar eh, en una forma de pronto de resumen, porque nosotros no vamos a reemplazar la parte catedrática que ustedes de pronto desarrollan como docentes, pero sí le vamos a dar una explicación para que el estudiante tenga en cuenta cómo es el desarrollo de la práctica. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en la metodología, ese marco conceptual. Pasamos a la siguiente parte, ya nos encontramos acá en simulación y datos y resultados. Acá nos da una recomendación. Nuestra herramienta funciona en todos los navegadores, pero nosotros recomendamos usarla en Google Chrome. Esta carga o este desarrollo de la simulación, como les había dicho al inicio, dura entre 2 a 5 minutos, dependiendo también la conexión a internet y las capacidades del computador, pero pues no vamos a exceder esos tiempos tampoco mayoritarios. Y como les decía, mientras que vamos haciendo lectura a la estructura pedagógica, dejamos cargando nuestra simulación y ella pues ahí va cargando suavemente o de pronto de acuerdo a las características hasta el punto de que lleguemos otra vez a la simulación. Acá nos dirigimos y esta ya nos cargó, como nos muestra acá. ¿Listo? Después de simulación, vamos a encontrar las referencias bibliográficas. En este caso, las referencias bibliográficas están basadas en lo que es el programa Ergonautas. Entonces, acá también ustedes van a soportar ese marco conceptual. Entonces, si de pronto van a tener un poco de características para la calificación de cada uno de los puestos de trabajo, entonces nos dice, bueno, el grupo A, ¿qué corresponde? Entonces, brazo, antebrazo y muñeca. Acá nos lo describe. Grupo B, cuello, tronco y piernas. Ahí nos lo describe con colores. De pronto acá si vamos a evaluar la puntuación del brazo, entonces acá de pronto nos va a decir cuándo es extensión, cuándo es flexión, qué puntos de grado debemos tener en cuenta para el desarrollo de cada una de estas características. Si de pronto en la puntuación del antebrazo debo mirar que está a un lado del cuerpo, cruza la línea media, ahí me lo está explicando con cada una de las imágenes y yo lo puedo soportar también con la bibliografía. ¿Listo? Bueno, ya aquí entonces nos encontramos dentro de la simulación. Acá nos va a dar la bienvenida. Bienvenido a la práctica de ergonomía. Nos permite a nosotros seleccionar un avatar. Está el avatar aquí, mujer con sus características, una descripción, unas habilidades, unas debilidades. Estas debilidades no van a afectar en la simulación. Lo único que nosotros representamos es que pues todos nosotros como personas tenemos tanto habilidades como debilidades. Y eso va a depender de nosotros el desarrollo de nuestra práctica, de cada uno propiamente de nuestras habilidades y debilidades.
Acá tenemos el avatar hombre, igual manera, descripción, profesional en producción, habilidades, debilidades. Acá seleccionamos. Listo, entonces nos encontramos aquí afuera de la planta de producción. Antes de ingresar, pues acá nos va a dar las instrucciones de cómo debemos movernos dentro de la planta. Entonces acá vamos a ver, si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar juegos de PC, se maneja de la misma forma, WASD para movernos o las mismas flechas nos van a servir para dirigirnos a algún lado. Shift para correr, barra espaciadora para saltar, letra C para cambiar cámara a primera persona. Nuestra barra de progreso, esta barra de progreso va a ir incrementando cada vez que nosotros vayamos desarrollando una actividad hasta el punto de llenar el 100% y finalizar nuestra práctica y obtener nuestro informe final. Nuestra barra de experiencia de igual forma va a ir incrementando de acuerdo a cada una de las actividades y nos va señalando qué vamos teniendo bien y qué vamos teniendo mal. Nuestra barra de tiempo empieza a correr tan pronto ingresamos a la simulación, no tiene ningún límite, si el estudiante se quiere gastar una hora en desarrollar la práctica lo puede hacer, pero pues ahí va a quedar registrado en el cuadro de tiempo. Si se quiere gastar 5 minutos, que pues lógicamente no va a poder porque pues esto tiene unas secuencias, unas actividades, pero pues lo que les relaciona es que no hay tiempo límite de pronto en el que se cierre la práctica, no lo hay. Nuestro menú principal, en él vamos a encontrar la posibilidad de reiniciar la práctica, quitar sonido de pronto porque cuando ingresamos a la planta vamos a escuchar el martilleo. Ustedes pueden bajar volumen aquí o quitarlo si lo desean. Nuestro plot plan o mapa nos va a indicar dónde estamos, a dónde debemos llegar. Nuestro cuadro de diálogo, cada vez que se active, esto quiere decir que podemos dialogar con los distintos personajes. Nuestra caja de inventario, vamos a manejar distintos elementos que debemos utilizar. Estos van a quedar guardados en nuestra caja de inventario. Nuestro blog de notas, ahí vamos a ir recolectando las diferentes informaciones a lo largo de toda la práctica. Y bueno, acá nos dice ingrese y regístrese con el vigilante. Entonces, bueno, acá dialogamos, él nos da la bienvenida. Por favor, diligencia el siguiente formulario. Entonces, bueno, acá nos pide, por favor, acá en este caso es como si llenáramos nuestro informe de laboratorio o nuestra evaluación. Entonces, vamos a colocar nuestros nombres. Aquí pueden colocar el documento de identidad o simplemente el código estudiantil. Colocamos el correo del docente que nos está impartiendo esta asignatura o con el docente que estamos desarrollando esta práctica. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, este. Esto es un ejemplo. Listo, le damos registrar. Ah, bueno, acá nos dice que las cuentas no coinciden, entonces vamos a ver qué pasó. Sí, hay una G se te ha ido. Ah, sí, correcto, acá. Listo. Ahora sí, entonces, bueno. Muchas gracias. En la planta debe utilizar el camino peatonal para transitar y usar las cebras para pasos de tráfico mixto. Por favor, diríjase al edificio administrativo y hable con la recepcionista en el primer piso. Podrá encontrarla siguiendo este camino a mano derecha, luego gira a mano izquierda junto al parqueadero. Ahí el vigilante nos da las indicaciones, pero de pronto yo todavía no conozco la planta, no sé dónde está ubicado el edificio administrativo, entonces abro mi mapa, mi plot plan, acá me indica mi posición actual, estoy aquí en la portería y acá nuestra banderita de destino, acá es donde debemos llegar. ¿Listo? Antes de esto también ustedes van a encontrar dentro del complejo una visita libre y al mismo tiempo guiada que les va a permitir al estudiante asemejarse un poco a la planta de producción donde van a encontrar las distintas prácticas o ambientes inmersivos. Entonces, bueno, nos dirigimos hacia allá. De pronto, si yo me salgo de este paso peatonal, ustedes vieron ese cronómetro. Perdón. Ese cronómetro nos indica que si nosotros no volvemos al paso peatonal, nos van a quitar puntos de experiencia. ¿Listo? Acá ustedes también dirán, bueno, en una planta no se puede correr, efectivamente, pero pues por modalidad de juego y para que no se vuelva tedioso, si yo de pronto me dirijo así todo el camino, pues va a generar un poco de molestias.
Entonces, por modalidad de juego, permitimos la opción correr. ¿Listo? Entonces, entramos acá, nos anunciamos ante la secretaria. Buen día, tengo cita con el coordinador HSQ. Usted es tan amable y me anuncia. Entonces, buenos días, ella nos va a pedir aquí el carnet de ingreso. Entregamos el carnet, nos dice siga al segundo piso. El jefe lo está esperando. Listo. Acá ya estamos en el segundo piso, ahí está el coordinador, está la oficina, coordinador HSQ. Buenos días, Sebastián, le he llamado a mi oficina porque hemos detectado que ha aumentado el número de incapacidades en los trabajadores del proceso de doblado. Acá también nos está contando un poco de ese problema. Acá ustedes ven que el área de doblado aparece en negrilla. Esto quiere decir que estas áreas empiezan a ser aleatorias para los estudiantes. ¿A qué hago referencia con esto? Si yo ingreso en este momento, me mandó al área de doblado efectivamente, pero si de pronto otro usuario ingresa a este momento, puede que lo envíe al área de corte, a otro puede que lo envíe al área de rectificado. Desde este momento empieza a ser aleatorio y cada uno de los estudiantes va a tener datos de entrada distintos con los que él debe jugar y debe resolver. ¿Listo? Parece ser consecuencias de malas posturas. ¿Conoce alguna metodología que podamos emplear? Bueno, aquí ya nos habían dicho que en el marco conceptual que vamos a manejar la metodología Rula. Entonces damos clic en ella. Nos dan puntos de experiencia. Perfecto, le encargo entonces para que aplique esta metodología y podamos resolver los inconvenientes que se están presentando. Le hago entrega de una cámara que pueda tomar fotos de las posturas en el puesto de trabajo. Listo, acá nos entrega. Esta va a quedar aquí en nuestra caja de inventario. También le hago entrega de los implementos de seguridad. Entonces nos entrega guantes, casco, overol, tapa oídos. Listo. Estas herramientas serán de gran ayuda y facilitarán mi trabajo. Perfecto. Entonces aparece la siguiente instrucción. Diríjase a la planta de producción en la operación objeto de estudio. Recuerde utilizar los elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces, bueno, no conozco dónde está la planta, entonces si necesito de pronto, abro mi mapa, acá está mi posición actual y este es el área de doblado donde debo llegar, entonces acá está todo el recorrido que debo hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, salgo por acá. Acá está el ingreso peatonal. Listo, ya estoy aquí en la planta. Si yo llego a pasar esas cortinas de seguridad sin los elementos de protección, la planta me va a devolver inmediatamente por no llevar los elementos de protección personal. Entonces ahí ustedes observaron, me dice recuerde usar los elementos de protección personal en la planta de producción. Esto nos empieza a quitar puntos de experiencia. Entonces, bueno, equipamos al ingeniero con los elementos. Listo. Entonces, ingresamos a la planta. Antes de dirigirnos al área de doblado, quiero mostrarles, es una planta que está en funcionamiento. Ahí ustedes ven la línea de ensamble, ahí los operarios están trabajando. Por acá vemos el operario realizando el empaque y embalaje. Por acá está la unitarización o el paletizado. Y bueno, nos vamos a dirigir a nuestro puesto, que es el área de doblado. Entonces, bueno. Buen día, soy la persona encargada de realizar el estudio del puesto de trabajo para identificar oportunidades de mejora que permitan que usted esté mucho más cómodo y seguro realizando su trabajo. Para esto requiero que realice su trabajo con normalidad mientras realizo la información. Buenos días, continuaré realizando mi trabajo con normalidad para que pueda realizar su estudio. Entonces acá nos empieza, dirija hacia la zona demarcada. Realice tomas fotográficas de la operación para realizar el análisis de posturas en el puesto de trabajo. Tome la cámara de su inventario y accione el disparador. Entonces abrimos nuestro inventario, seleccionamos nuestra cámara y le damos acá usar. Nos dice que con la letra espacio tomamos la fotografía y nos decía por acá, ese bombillito verde nos indica que podemos tomar la imagen. Dirige hacia la segunda posición. Repetimos el proceso. Entonces cuando se active el botón verde, obturamos la cámara. Listo. Siguiente ubicación. Ya lo vamos a hacer, ya lo hicimos de un ángulo izquierdo, ahora tenemos que hacerle un ángulo derecho. Listo.
Evalúe las condiciones ambientales del puesto de trabajo que permitirán realizar mejoras en el diseño ergonómico del mismo. Entonces acá nos dan cuál es el peso de los tubos que está manejando el operario, a qué temperatura está trabajando el operario. En este caso está trabajando a 38 grados centígrados, es una temperatura alta para poder él trabajar y se está enfrentando a un ruido de 105 decibeles. Entonces, bueno, esta información la vamos a utilizar más adelante. Entonces, aquí esto ya quedó guardado en nuestro blog de notas, esa información que vamos recolectando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la instrucción, diríjase a su oficina para realizar la revisión de las fotografías. Entonces nos dirigimos nuevamente a la oficina. Listo, entonces acá ya nos encontramos en la oficina y nos va a llevar a el software o medidor de ángulos. Entonces, listo, perfecto. Acá nos va a dar la instrucción de cómo debemos hacer la calificación. Nos dice seleccione la imagen o la foto que considere contiene la postura más crítica para realizar la medición de los ángulos. Entonces tenemos estas tres imágenes, debemos seleccionar de pronto la que nos permita o nos desarrolle las posturas más críticas. ¿Listo? Hay dos opciones que son posibles, una que no es posible, que pues es la de la mitad totalmente. Entonces, bueno, acá seleccioné esta. Y acá el estudiante empieza a hacer la calificación de acuerdo al método RULA, este método que nos presentaron acá. Entonces acá él se puede soportar por las imágenes o puede ir a la metodología virtual plan y empezar a hacer la calificación. En este caso lo voy a hacer al azar, rápidamente pues por cuestiones de la presentación. Acá ustedes también van a ver que nos aparecen unos datos, nos dice ángulo 36 grados. A mí me apareció ese valor, al estudiante o a otro estudiante que ingrese al mismo tiempo puede que le aparezca 40, otro que le pueda aparecer 24, ya empiezan a ser datos aleatorios que están dentro de un rango para poder desarrollar la práctica, pero que él debe hacer la calificación de acuerdo a lo que él estime. Acá las modificaciones, él las puede, de pronto, en este caso no son tan objetivas, de pronto se lleva un poco subjetivo esta práctica, en este caso les doy la explicación de esta. Hay otras que ya son muy puntuales, como de pronto estudio de tiempos que debo realizar un cálculo puntual, que debo obtener un dato exacto. En este caso, las modificaciones pueden ser subjetivas. ¿Por qué? Entonces, listo, yo digo, como estudiante yo veo que el hombro elevado está rotado, está elevado, lo puedo ver de pronto, entonces le doy aquí calificación de sí. Pero, ¿qué quiere decir esto? Aquí el objetivo principal es aplicar el método RULA. El método RULA tiene unas puntuaciones y un cruce de matrices que el estudiante debe desarrollar. Entonces, así él califique esto que sí, yo voy a obtener un puntaje de acuerdo que ya está programado en la simulación, de acuerdo a ese método RULA. Entonces, vamos a darle que sí, yo voy a colocar un dato aleatorio acá, coloqué 2. Puntuación del antebrazo, aquí vemos que de pronto cruza la línea media, si la cruza o no, bueno, vamos a darle que no, aquí le voy a dar otra puntuación. Puntuación muñeca, le voy a colocar que sí hay una desviación radial. Asigno la puntuación. Acá nos dice pronación o supinación media, pronación o superación extrema. Me voy aquí al método RULA si quiero determinar a qué se refiere eso. Entonces acá me dice de pronto las pronaciones de las muñecas. Acá lo va a explicar. Entonces pronación o superación media es esto. Pronación o superación extrema es esto. Y asimismo, pues de acuerdo a eso voy a hacer la calificación correspondiente. ¿Listo? Acá ya tengo que hacer el cruce de matrices de acuerdo al método. Voy a colocarlo al azar. Lo mismo para el grupo B, entonces cabeza rotada, cabeza con inclinación lateral, hay un puntaje, puntuación con tronco, hay otro puntaje. Esto pues el estudiante debe determinarlo con cada una de las imágenes o del marco conceptual que presenta en la metodología. ¿Listo? Bueno, acá calificamos la primera parte. Pasamos a la segunda parte, entonces tipo de actividad. Entonces la actividad es una actividad estática, repetitiva, ocasional. Vimos que era una actividad repetitiva.
la carga o fuerza que está manejando el operario. En el bloc de notas acá tenemos nuestros datos. Hay un peso de tubo de 3 kilogramos, entonces acá colocamos 3 kilogramos. Carga mantenida intermitentemente, carga estática o repetitiva, se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas, es una carga repetitiva, entonces damos aquí la calificación. Hacemos nuestro cruce de matrices, acá también voy a colocar datos aleatorios. Total de puntuación, voy a colocar aquí este. Y acá nos dice nivel de actuación. Entonces, de acuerdo al método Rula, nos dice que de acuerdo a un total de puntuación, está en un rango de nivel de actuación. 0, 1, riesgo aceptable. 2, puede requerirse cambios en la tarea. 3, se requiere el rediseño de la tarea. Y 4, se requieren cambios urgentes en la tarea. Entonces, bueno, en este caso es 4. Listo. Acá nos dice regrese al área de estudio. Entonces, bueno, nos dirigimos hacia allá. Y bueno, entonces el elemento para hacer las modificaciones adecuadas, selecciona el elemento para hacer las modificaciones adecuadas en el puesto de trabajo. Entonces nos aparece temperatura, carro de tubos y tapadillos. Tenemos que hacer las adecuaciones en los tres. Entonces empezamos con temperatura. Nos aparecía que el operario estaba trabajando a una temperatura de 38 grados. Es una temperatura totalmente alta. Entonces, pues acá programamos una temperatura óptima o estable para el operario. Lógicamente va a estar entre un rango. Acá le coloqué 20, me califica bien. Carro de tubos, entonces, bueno, empezamos. Profundidad del espacio de almacenamiento. Entonces, si de pronto veíamos que el operario tenía los brazos elevados o los brazos abducidos, entonces tendríamos que reducir la profundidad a la mitad o a un tercio. Entonces, bueno, acá le damos validar. Pasamos a la siguiente parte, altura del carro. Entonces, ¿qué se debe seleccionar en la altura del carro? Seleccionar un sistema de altura ajustable con 3 posiciones, ajustar a la altura promedio o ajustar a la altura del operario más bajo. Entonces, acá seleccionamos la opción correcta. Entonces, bueno, va a seleccionar acá 3 posiciones. Sería la más cómoda. Las llantas del carro, entonces cambiar llantas por llantas de caucho, cambiar por llantas de caucho con seguro o mantener llantas actuales. Entonces, bueno, pues por seguridad creo que deberíamos ponerle unas llantas con seguro. Listo. Por último nos pide el color del carro. En este caso no va a afectar en ningún modo la calificación. Ustedes pueden seleccionar el carro que quieren. Si ya quieren de pronto manejar lo que se llama la psicología del color o todo lo relacionado a esto, pues lo pueden manejar, pero en este caso en la práctica no nos va a afectar la elección del color del carro. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ya cuadramos el carro de tubos y por último el tapa oídos. Nos decía que el operario estaba trabajando a 102 decibeles. Entonces en este caso el tapa oídos adecuado es el número 3, que son para niveles de ruido hasta 105. Listo. Entonces acá le damos a entregar. Y nos dice hable con el coordinador HSQ. Entonces acá está el coordinador. Hemos implementado los cambios que nos ha sugerido para el puesto de trabajo, los cuales puede observarse en este momento. El carro se ha diseñado y ha logrado modificar la postura del operario, haciendo que ya no se presenten riesgos ergonómicos de tipo postural. Entonces, buen trabajo. Acá nos da puntos de experiencia y acá terminamos nuestra práctica. Todas las prácticas al finalizar les va a aparecer este recuadro, donde les va a indicar que han completado la práctica, en donde les va a indicar qué trofeo recibieron, les va a dar el total de puntos de experiencia, si tuvieron opciones buenas y si tuvieron opciones correctas, incorrectas, perdón. Y en este caso, como la práctica de ergonomía es un poco subjetiva, por eso nos detalla que son 0 correctas y 0 incorrectas, porque depende de la visualización de cada uno de los usuarios. Pero al mismo tiempo, nosotros en el informe, que acá nos va a dar el archivo, descargar archivo adjunto, vamos a ver, de acuerdo a esos datos que el estudiante percibió, que analizó, él tenía que determinar unos cálculos correspondientes al método Rula, que eso ya está programado dentro de la herramienta.
Entonces aquí abrimos nuestro informe. En él nos va a indicar nombres y apellidos. Entonces acá Sebastián Robles, número de documento de identidad, fecha en la que desarrolló la práctica, hora en el que la terminó, y acá nos indica. Entonces, listo. El estudiante en la puntuación del brazo colocó que el hombro elevado o el brazo estaba rotado, colocó que sí. En brazos abducidos colocó que no, existe punto de apoyo, colocó que no. De acuerdo a esa calificación y de acuerdo al valor que le dieron en grados, que eran 36 grados, el estudiante colocó 2 en calificación y el valor correcto era 3. Entonces, en este caso, ahí ya tiene un error el estudiante. Puntuación del antebrazo. De acuerdo con el antebrazo, el ángulo que nos daban era 55 grados. En las calificaciones, en las modificaciones, él colocó en ambas que no tenía ninguna modificación. De acuerdo a esa puntuación, el valor ingresado por el estudiante fue 2 y el valor correcto con esos datos de entrada era 2, entonces ya lo tiene correcto. Entonces acá nos va a ir determinando todos los datos que el estudiante ingresó y el dato correcto. Entonces, ¿cuál era su calificación? Y al finalizar, pues vamos a obtener una puntuación final. En cada uno de estos informes vamos a encontrar, o en todas las prácticas vamos a encontrar un informe que es un archivo PDF que nos va a determinar qué fue lo que colocó el estudiante, cuál era el valor correcto y la puntuación final o calificación del informe final. ¿Listo? Con esto concluyo lo que es la muestra de esta práctica. Asimismo, como les relacioné, ustedes van a encontrar las demás prácticas, ya están enfocadas pues en cada una de sus temáticas, cada una tiene casos distintos, de pronto vamos a tener metodologías diferentes, pero básicamente la estructura es la misma que les presenté en este momento. No sé si tengamos dudas, inquietudes. Sí, me pareció interesante el tema del... Gracias, Sebastián, primero por la explicación. Me pareció interesante el tema que tiene toda la variación, ¿no? Que puede hacer, por ejemplo, en el caso del proceso hablado, o comentabas también que podría ser, digamos, otro tipo de proceso o inclusive una combinación de datos al interior de cada uno de ellos, ¿no? Correcto, sí, señor. En todas las prácticas nosotros presentamos un rango de aleatoriedad con el fin de evitar ese motivo de plagio, copia, porque de pronto algún tiempo atrás observábamos que los estudiantes, pues de pronto el estudiante más aplicado desarrollaba el informe y se lo pasaba a todos los demás, o realizaba la simulación y se lo pasaba a todos los demás. En este caso, obligamos a todos los estudiantes porque cada uno de ellos va a tener datos distintos, lo va a mandar de pronto a áreas diferentes, pero la estructura va a ser la misma o los objetivos van a ser los mismos. ¿Cómo se registra? Es decir, por ejemplo, si mi clase es de 40, tendría que diseñar el sistema o automáticamente cómo se programa en función a cómo van entrando, va generando aleatoriedad o tú tienes que matricular a los alumnos. Listo. Bueno, en este caso nosotros manejamos unos paquetes de licencias. Ya digamos en este punto, Diana les va a mencionar ya con mayor detalle